Atención, señor presidente Luis Abinader. Atención, señor Paliza. Atención, señor Fulcar. Atención, mucha atención, PRM. Esto sí es una noticia que va a estremecer la política de República Dominicana y del mundo. El juez de la Corte, entiéndase, el juez en el caso del narcotraficante que introdujo 20 toneladas de cosas, de los paquetes aquellos, 20 toneladas a Estados Unidos, y las palabras del juez fueron: señor Miguel Gutiérrez, usted tiene que entender que en esta corte no manda usted, ni manda la Fiscalía de Estados Unidos. Usted está pidiendo 5 años de cárcel. Yo digo que a usted le voy a poner 192 meses de prisión, que son 16 años que usted tiene que cumplir sin libertad condicional ni nada. 16 años lo condeno a usted. Y, óigalo bien, señor Miguel Gutiérrez, espero a sus aliados políticos de República Dominicana en esta corte. Lo quiero aquí. En la lista está Hipólito, que suena de primero en la lista que el juez tiene. Fulcar como jefe de campaña del PRM, Paliza, y hoy Luis Abinader tiene que salir al frente y pedirle perdón no solamente a República Dominicana y a los votantes dominicanos, sino al mundo. Atención, pueblo dominicano. Atención, votantes. Los votantes dominicanos, la diáspora. Este juez ha implantado una marca de que la justicia está por encima de la acción de este partido perverso, de este Palacio Nacional, que ha llegado allí con recursos del narcotráfico, con 155 millones de dólares del cartel de Sinaloa. Inundaron a mi país de la cosa aquella, cocaína. Hoy nosotros llamamos a los votantes dominicanos, a los que dan el voto, a los que dan el castigo a estos bandidos, que piensen muy bien en mayo 19, cuando vayan a votar, porque de aquí depende, ¿saben qué? El bienestar de todos nosotros y de sus hijos. En el área de distribución de energía eléctrica ha habido un retroceso debido a un conjunto de decisiones tomadas durante el actual periodo gubernamental, que consisten en la creación de un consejo unificado que centraliza la toma de decisiones, el aumento inoportuno de la tarifa eléctrica, el incumplimiento del pacto para la recuperación del sector, la drástica disminución de inversiones y la falta de planificación. En ese conjunto de desatinadas decisiones, las que mantienen en vilo a buena parte de la población dominicana con la tanda continua de apagones. Para lograr el abastecimiento del 100% de la demanda de manera estable y permanente, promoveremos la expansión de la generación eléctrica. Igualmente apoyaremos los proyectos de energías renovables y en materia de transmisión proponemos reforzarnos y construiremos las torres que soportan el sistema que va desde Santo Domingo hasta Puerto Plata. Pueblo dominicano, la educación ocupará un lugar central en la agenda nacional. Volveremos a nuestra conocida consigna: despierta, República Dominicana, que llegó la hora de la escuela. Entre nuestras iniciativas planteamos ampliar y fortalecer la atención a la primera infancia para promover el desarrollo cognitivo y socioemocional desde el embarazo hasta los 5 años. Dotaremos todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional de bibliotecas escolares físicas y virtuales. Impulsaremos de manera gradual el modelo Escuelas para Pensar a partir del enfoque STEAM. Instalaremos las escuelas públicas bilingües con el fin de que los estudiantes cuenten con las competencias necesarias para comunicarse en ese idioma como segunda lengua. Fortaleceremos los programas de reconocimiento al mérito estudiantil, estableciendo incentivos que inspiren y comprometan a estudiantes y maestros
de manera que puedan desplegar al máximo sus talentos y habilidades. Mejoraremos la calidad del desarrollo profesional del docente en ejercicio como estrategia fundamental para elevar la calidad de la educación dominicana. Transformaremos la educación superior hacia un nuevo paradigma que propugne una educación de calidad, inclusiva, equitativa, con una visión global del mundo, acorde con una nueva sociedad en continuo cambio que responda a lo diverso y a lo complejo. Promoveremos la innovación y la experimentación, fundamentada en los avances de las tecnologías digitales, la inteligencia artificial y en una alta formación humanística. Para garantizar la salud de nuestro pueblo, adoptaremos un sistema de prevención. Yo no sé cómo Luis va a ganar, porque ahora el cobrador le está sacando, cana a Luis, porque el cobrador va por la cubita, por atrás, y está ahí, es a 1000 que va el cobrador. Abel ya se quedó en la gatera, Abel. Entonces yo quería hacer esto para que Danilo, Lionel, y Abel y Miguel Vargas, por favor, hagan una reunión, hagan una convocatoria, pónganle chispa a esto, pónganle melao a estas elecciones. Ay, pero esto sí está apagado. Ay, qué soso está esto. No está como si... Es el día 19 de mayo, las elecciones. Es una fiesta nacional. Y ustedes, muy bien, gracias. Y prepárense que Luis tiene algo debajo de la manga. Luis no es fácil. Tiene son 2.500 aparatos toda la semana. Ahí hay plata, vean. Yo voy a hacer unos trabajos ahora de la plata que tiene la campaña del PRM. Ustedes se van a quedar sorprendidos. Estamos hablando solamente legal. Tienen 115,000 millones de dólares. Nada más legal. Imagínense ustedes lo que tienen con estos capos. Y todos estos capos están en la estructura del gobierno. Y hay algo que tiene Luis, que lo tiene aquí debajo de la manga, que en cualquier momento se da. Y es esto. Este asunto de los haitianos. Ustedes están cogiendo esto como un jueguito. El único que está trabajando en esto es el cobrador, el doctor Roque Payá. Pero ustedes, Danilo, Lionel, Abel y Miguel Vargas, están cogiendo esto como si fuera un chiste. Luis le está armando una cosa con esto. Si el babacú de la izquierda va y entra por Dajabón, miren, con 1,000 haitianos, entra una noche. Ustedes van a ver, se terminó las elecciones, se terminó todo, Luis se queda ahí por encima de ustedes. Porque ustedes están tranquilos, ustedes no están haciendo lo que hay que hacer, ustedes están muy cómodos los tres. Yo todo está preocupado, estoy yo. Yo estoy preocupado porque el único que está trabajando aquí es el doctor Roque Payá y Luis, que está atrincherado. Ustedes no están trabajando. Ustedes, uno está embonado y el otro está en Puerto Plata, como dijo Gonzalo aquella vez. Cada uno por su lado. No es así. Vamos a cambiar este gobierno de Luis Abinader. Hagan una reunioncita y convoquen una manifestación, porque Luis tiene lo de él y Luis está buscando una excusa para más un titingó y que crear una vaina para quedarse ahí. Luis está por crear una vaina y está chinchando al babacú este. Si el babacú este entra, olvídense de elecciones, olvídense de nada. Luis se queda ahí por 4 años más. Yo creo, sinceramente, yo no creo que la oposición esté haciendo el trabajo.
yo creo que está muy cómoda. Danilo, que hay segunda vuelta, que hay segunda vuelta. Sí, sí. Yo creo que ustedes están muy cómodos. Carajo, entusiasmen al votante. Métanle chip a esta vaina. Porque esto es una fiesta y a la fiesta usted va contento, alegre, entusiasmado. Usted se arregla los moños, usted va al salón de belleza, hace algo, pero ustedes no están haciendo nada. Cómodo. Yo he hablado con muchos votantes, me dicen, no, Ángel, yo no voy a votar. Y si voto, voy a votar por Cobrador. Porque ustedes están tranquilísimos. Ustedes están como un suero. Si no se unen y hacen una convocatoria para un gran evento, no le van a entrar la sangre, la chispa que necesita el votante para salir a su casa a votar. Ahí es que está la técnica, que el votante salga a votar. El único que está claro aquí es este hombre. Ese es el desafío de ustedes, carajo. Que inyecten al lector, que inyecten al votante. Que esto es una fiesta. Y que vamos a bailar. Y que la cosa hay que hacerla así. Este hombre está claro. Te mando mi saludo, Francisco Javier. En otro momento te he dado con todo. Pero esta vez, mi respeto para ti. Un saludo afectuoso, porque tú estás claro. Este es el que está más clarito de todo. Leonel, siéntate con Francisco Javier. Danilo, siéntate con Francisco Javier. Abel no, porque Abel está borrado de mapa. Y el doctor no quiere nada con ustedes. El doctor no. El doctor no, que vaya, no quiere nada con ustedes. El doctor dice que pellejo, cárcel. Me encanta ese discurso del doctor. Vamos a votar el 19 de mayo. Todo el mundo salga para la calle a votar. Me va a costar a mí hacer lo que no hace la oposición. Meterle a esto un chin de candela. Hagan sus comentarios, porque ustedes son un punto importante. Ustedes son prácticamente el cuarto poder. Porque ustedes se convierten en algo tan interesante cuando usted hace un comentario. Usted enriquece esta vaina. Yo creo que Leonel, Danilo y Abel, si esto se pierde, ellos tres son los culpables. Ellos tres, culpables los tres. Porque si no se sientan y hacen una gran manifestación para entusiasmar al votante, ustedes, los tres, la historia lo va a marcar como que no hicieron el trabajo en la oposición. Oiga, le está hablando una persona que sabe lo que está diciendo. Y que anoche estaba en una cena con unos gringos y me dijeron, Ángel, no, está muy cómodo, la oposición está muy cómoda. Ese no es el camino, la comodidad que tiene Danilo hablando de segunda vuelta, la comodidad de Abel que ni se oye, la comodidad de Leonel. En su trinchera cada uno los tres. No, vamos para la calle, vamos a entusiasmar a esta gente a que salgan a votar.